Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les damos una muy cordial bienvenida este martes 29 de julio del 2025. Y doctora, colegas, pues como hemos venido trabajando, sí, en tocar como... A mí me parece como ya no se hace, cuando digo el tocar, el poder hablar, extendernos en el tratamiento de la vida y obra de un hombre trascendente en la historia de la humanidad. Lo cual, cuando digo ahorita que ya no se hace, es por todo lo que ya nos ha permitido, que usted misma, doctora, nos ha llevado el trabajo a esa posibilidad, de cuánto nos permite abrirnos como en un abanico, abrirnos a tocar distintos aspectos concernientes a nuestra historia, a la humanidad, por supuesto, hablar de la vida psíquica de los seres humanos a partir de, reitero, vida y obra de un solo hombre, que en su trascendencia fue capaz de tocar los aspectos más íntimos de la condición humana, y desde ahí, por supuesto, ello nos permite ampliarnos a tocar esa intimidad en relación con la historia de la humanidad, con tantos aspectos que podemos y que es menester que abordemos el día de hoy. Sí, yo considero que es imposible dimensionar la creación, el descubrimiento y, como lo llamó en algún momento, acontecimiento histórico, que es la obra de Freud, que es el descubrimiento del inconsciente y la creación teórica de lo psíquico. Ahora, hay que decir que si bien la creación teórica de lo psíquico debiera de usarse como en la academia, es decir, que nuestra guía en la sesión analítica fuera la teoría, sí, no, definitivamente, ahí también es genial Freud, porque no es la teoría la que nos guía en el tratamiento de las neurosis, de la psicosis, de la perversión, de todo lo que tiene que ver con los seres humanos en relación a su sexualidad. La teoría no es la que nos guía. En la psiquiatría sí, en la psicología también, pero en el psicoanálisis no. Es la teoría que surge del quehacer clínico, sí, indudablemente clínico. Ahorita sí me permito usar el término de clínica, ¿sí? El quehacer de escucha freudiano, y que de eso hace la teoría. ¿Pero qué más hace? Poner en cuestionamiento toda vez que cualquier psicoanalista en el mundo entero donde esté, ¿sí?, pone la teoría a prueba en la singularidad de cada uno de sus analizantes. Eso es increíble, increíble. Y eso le molesta mucho a las concepciones científicas positivistas y ya no positivistas. Le sigue molestando el análisis, la forma en que Freud creó y fue capaz de crear una teoría, pero la saca de la clínica y la pone a prueba en la clínica del uno por uno. En cada sesión clínica de cada analizante, la teoría es la que está a prueba. No el pobre sujeto al cual se le va a insertar una teoría y se le va a tratar acorde a la teoría. Y van a tratar su psique desde una teoría. Y una teoría que, bueno, seamos claros, ¿no? La psicología no del ancho. La psiquiatría no del ancho. Y todo lo que ha habido, digamos, de creaciones terapéuticas no dan el ancho. Pues se lo insertan al ser humano. A mí me llegan pacientes con que son bipolares. ¿Sí? Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser bipolar? Ah, pues bipolar soy yo, por ejemplo. Y se explican ellos a ellos mismos por medio del diagnóstico teórico que les han dado, que les han entregado. Ahora usted es bipolar. Bueno,
A mí me parece genial hacer una buena broma. Así como ahora se dice, soy lo que digo que soy, entonces soy bipolar, usted es bipolar. Nada más que en el análisis lo encueramos. ¿Sí? Ajá. Entonces aquí usted no es nada. Esa es una condición de la creación de la sesión clínica. El analizante es nada. Porque si fuera algo, entonces seríamos psicólogos, terapeutas, terapeutas psicólogos, ¿sí? ¿Qué es algo que? Pues que el ser humano es la consecuencia del ambiente donde nació, de los padres, digamos, extranjeros o mexicanos o gringos o lo que sean, ¿sí? Que les tocó, el medio lo construyó. Entonces, si es delincuente, pues es que vivió en un ambiente delincuente, y entonces la psicología de las cárceles, pues es la psicología del delincuente, ajá, pero primero necesitamos que el delincuente diga que él es lo que dice que es. Y él puede decir, pues soy un convicto. Pues esa es la psicología actual. ¿Sí? Y ahora soy HGBHIJKLM. Ah, pues eso soy. ¿Sí? Y un día amanezco que soy jirafa y otro día soy burro. Ajá. Y otro día pues soy toro. Porque soy lo que digo que soy. Entonces, esta es la consecuencia precisamente de haber hecho de la psicología y de la psiquiatría una aplicación teórica sobre el paciente. A eso hemos llegado. Ahora, el analizante, el paciente, dice, yo soy lo que digo que soy. Entonces, cuando llegue a nuestra sesión clínica, psicoanalítica, ajá, no hay que preguntarle, oiga, usted, Jesús, no, ¿verdad? ¿Usted cómo se dice que es? Pues bipolar, doctor. Ah, bueno, muy bien. Bipolar. Oiga, ¿y cómo es eso? Explíqueme usted, ¿no? Y ahí está la magia. Sí. No importa que él sostenga que dice que es lo que dice que es. La paradoja es que el analista le dice, lo escucho. Entonces, diga todo lo que quiera decir que dice usted que es. Solo el muerto en las coronas. Es decir, lo que quiero demostrarle a nuestro público radio escucha, ¿sí? Es que eso no tocó en nada la posición del psicoanálisis freudiano por una simple y sencilla razón. Porque siempre hemos recibido a un ser humano que dice, y va y dice, sueña, y dice su sueño, y dice lo que él es, acorde a toda su situación psíquica. No, pues doctora, la vengo a ver porque soy alcohólico. No me diga cómo estuvo eso. ¿Cómo se convirtió usted en alcohólico? Digo, es genial, ¿no? Claro. Genial, usted ya dijo que es alcohólico. Imagínese, tengo aquí nada menos que un alcohólico, ¿sí? Brincos diéramos de que todos llegaran y dijeran, pues yo soy Pancho Pantera, ¿no? Pues sí, porque con eso trabajaríamos muy bien, ¿no? Hay ocasiones, y esa es la realidad, que las personas que nos llegan muy alteradas dicen, no sé qué me pasa, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé qué busco en la vida, pero lo que sí sé es que ya no soporto. ¿Qué? Vivir. Ah, eso es muy diferente. Ah, ya soy lo que digo que soy. Pues lléguele. Bueno, entonces, tenemos definitivamente un compromiso de que la gente, en lugar de que ande diciendo cosas al respecto de Freud, mejor nos comprometemos con darles una visión, por cierto, alterada también, porque afortunadamente la gente que se ha dedicado a dar cuenta de quién fue Freud tiene dos posibilidades, ¿no? Una es apoyarse en la historia. Entonces la historia, pues, no dice lo que Freud fue, pero dice los hechos históricos que se recopilaron, que se recogieron por ahí. Bueno, pero aparte está la intención del biógrafo. Sí. Y entonces Freud, muy inteligente, dijo, no, yo rompo todo, trueno todo, quemo todo,
También Marta, ayer estaba usted diciendo, ¿no? Sí, pero Marta, no las quemó, se las dio a Jones para que las leyera. no, pero que Marta Sí, también sí, estaba tenía la en intención. esa postura Después de que quemar, Freud murió. Sí. claro, de quemar todas las cartas después de que Freud murió. ¿Por qué? Pues porque seguía fiel a lo que Freud no quería. Sí. ¿Sí? ¿Qué se tienen que inmiscuir en nuestra relación amorosa estos asquerosos biógrafos? Asquerosos, cochinos, ¿por qué? Porque ahí van mórbidamente, ¿no? A buscarle chichis a los alacranes. Bueno, los alacranes no tienen chichis, pero los biógrafos se las ponen. Sí, sí, las encuentran. Así es, bueno. No, y también, perdón, doctor, en vida de Freud, Sí. ya hay un testimonio de un analista que se fue a analizar con Freud, Sí, en donde hay una discusión en la sociedad psicoanalítica, y estando Freud presente, los analistas discutían de qué había dicho Freud, que si dijo una cosa, que si dijo la otra, estando Freud todavía presente. Entonces Freud en ese momento, al terminar la sesión, pues, estaba por concluirse, él les reclama, les hace un reclamo de por qué hablan de, que lo estaban tratando con gran deshonor, porque estaban hablando de él como si ya estuviera muerto. En lugar de preguntarme a mí qué pienso sobre eso que están diciendo, no lo hacen. Ya en vida de Freud, así estando presente, Freud lo trataban de esa manera, ¿no? Entonces, no, hombre, y eso a mí me acaba ¿y de ahora? pasar con unos amigos que me vinieron a visitar muy misericordiosamente, y que a la salida, cuando se despiden de Alberto, mi hijo, le dicen: oye, qué bueno que ya estás aquí con tu mamá porque ya se ve muy cansada. Y entonces Alberto dijo: ¿qué? Mi mamá cansada, por favor, te da 20 y las malas a ti y a mí juntos. No, para nada. Pero indudablemente que hay una intención ahí de verme cansada, ¿no? Sí. Y ciertamente esa intención, no voy a decir con qué está relacionada, pero ni modo que a mí se me oscurezca el cerebro, y no sepa cuál es la intención que está jugada. Qué bueno que viniste, porque ya tu madre se ve muy cansada. Qué bueno que tú vas a tomar las riendas de la obra de tu madre. No, no va a ser así, ¿eh? No, momento. Las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, ¿quién trae trabajo? ¿Quién trae comentarios? ¿Quién trae...? Ahorita de la línea que usted estaba puntualizando, doctora, Sí, yo en lo que he estado, pues sí, como muy ocupada, es en ir pensando justo como la creación de Freud en su método, en esto que estamos hablando de la actividad analítica con un analizante, justo en la dificultad de cómo formalizar el impacto en donde el analista, cuando le devuelve que sí, ok, es alcohólico, así llegó, así se presentó, es bipolar, eso dice que es, cuando le devuelve el peso de su propio decir, a mí me parece que se crea una vivencia que es imposible de formalizar y que solamente cuando uno la experimenta puede decir: a partir de ahí entonces puedo entender la asociación libre, por qué tuvo que renunciar al método de sugestión, cómo es lo que ayer decíamos, ¿no? El punto en donde lo que diga sí es, y el analista puede ir escuchando todo lo que está en juego de lo que sí es. ¿Cómo se formaliza eso? ¿Cómo se llega a una formalización de un instante que se captura, que es, y en el momento en el que es, se disuelve? Eso es maravilloso. Afortunadamente, en el momento en que es, no dura, ¿sí?, para dar cuenta de que el sol, ¿sí?, es una estrella que nos calienta. No se puede. En lo psíquico eso no es posible. Además, ¿quién sabe si el sol sea una estrella? No, si a esas vamos, pues es como lo nombramos, es como lo identificamos, es como nos viene decir nombrar. Pero ¿qué será el sol? ¿Quién sabe? No tenemos acceso al ser del universo. No. Decimos que la tierra es tierra. Bueno, por Dios. Sí. A mí me causa mucha risa pensar
que nuestro planeta sea planeta y sea tierra. No podemos alcanzar, ¿sí? Real y verdaderamente qué son, quién sabe. Nosotros lo nombramos y decimos que esos son, pero nada más para nosotros en la posibilidad de lo que tiene el poder de nombrar, ¿no? Y en eso, bueno, la Biblia ciertamente católica, bueno, no, también los protestantes consideran esto, ¿no? Sí, claro. La Sí, sí. creación y los 7 días y eso sí, Sí, también. Ah, en eso estamos pares. Igual, doctor. No hay Sí, diferencias. en el poder de nombrar, sobre todo Ah, como en el relato del Génesis, sí. está la palabra en juego divina o de Dios, creando, ¿no? Ah, ok. Y dijo, sea la luz, Y ¿no? la luz se hizo. Exacto. Entonces sí hay el poder en todo el llamado Antiguo Testamento de la potencia de la palabra y su cualidad, por así decir, de creación. Que el tal Acán va y habla con su hermano sacerdote y se impregna de todo esto que le corresponde, ¿sí?, a la religión, tanto católica como en este caso protestante, ¿no? ¿Sí? Así es, ¿sí? Y él se lo apropia. Bueno, ahí Acán. Te vas a Bueno, condenar. ayer nuestra colega Giselle trajo a cuentas el texto de Freud de la palabra Y la cosa. y la cosa. Y es que es algo... Yo no lo traje, ¿quién lo nombró? Lo nombró Giselle. Ay, Giselle, Giselle, Giselle. Sí. A mí me evoca lo que, por ejemplo, en hebreo es así como tal la palabra que se usa para nombrar la cosa y para nombrar palabra es la misma. O sea, la palabra davar simultáneamente tiene que ver con una cosa y con la palabra. Entonces, cuando se nombra algo, si yo digo cosa, eso es. Es decir, sí está la esencia en juego, por así decir. Que eso se me hace fascinante, ¿no? Como no, Es eso es bellísimo. fascinante. Pero le voy Pero- más a la lógica, digamos, de Aristóteles. Eso podrá ser fascinante, pero Sí. no, la lógica de Aristóteles permite precisamente una separación radical Claro. en cuanto a la palabra y en cuanto a la cosa cosa. y a la posibilidad de nombrar. Pero es una visión radicalmente distinta a la judía. Sí, totalmente. ¿Sí? Pero que es bellísima en la religión judía esto, de que cosa y nombre, ¿sí?, son Pues sí, una claro. unión simultánea. Entonces eso tiene que ver con una existencia simultánea. En el caso Sí. de Aristóteles no es una existencia simultánea, sino que hay un pensamiento que lo impide. Me gusta más. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, de las biografías de Freud, la que a mí más me gusta es la que él hace. Es decir, su presentación autobiográfica. Ah, pero es un mentiroso, el Freud, Ah. ¿a poco usted le creyó? Sí, doctora, sí. Ah, bueno, ok. Sobre todo porque se presenta a sí mismo Sí. a través de su obra. Es su obra la que pone él en juego. Pero diciéndonos justamente qué es lo que lo motivó desde muy chico a realizarla. Él dice en una parte de la autobiografía que bueno, que en aquellos años pues, no le interesaba mucho el ser médico. Ajá. No le gustaba la profesión de médico. Dice que más bien lo que lo movía era una suerte de apetito de saber, pero dirigido más a la condición humana que a los objetos naturales. Entonces, bueno, eso cuando yo lo leí, primero lo leí en la licenciatura, que para mí fue, creo que uno de los motores que me llevó a terminar la licenciatura, a continuar la formación, al esfuerzo de querer aprender el psicoanálisis. Porque creo que me vi un poco identificado en este deseo de saber, de este apetito de saber dirigido a la condición humana, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues Usted anda en esas búsquedas. andaba, cuando estoy hablando de cuando era más joven, ¿no? Ya se pero bueno, ganó su ansiedad. No.
Don Omar. Todavía. No, pero sí, creo que aquí, la pasión que Freud tiene para dimensionar lo humano, Sí. es decir, lo que es el fenómeno humano, es fascinante en cuanto a que se va sorprendiendo de cómo se va presentando lo humano primero, claro, en lo que es la neurosis, en lo que va a ser el fenómeno de la histeria principalmente. Uy, sí. Es decir, un fenómeno que que rebasaba toda concepción médica de la época. Sí, ¿no? Y a la fecha, ¿no? Porque a la fecha pues sigue, es decir, hasta hay un intento de borramiento de la participación del sujeto con respecto a lo que le acontece en el organismo. Sí, podríamos, sí. digamos, discutir con la propuesta médica Ujú. de que la neurosis para el psicoanálisis no es un padecimiento, no es una enfermedad, sino es una dinámica psíquica. Entonces, radicalmente diferente a cualquier propuesta médica, ¿no? Ujú. Ahora, sí nos interesa que los médicos sigan en ese lugar de creer que las neurosis, histeria y obsesión son enfermedades, Ujú. porque la psiquiatría tiene su lugar en la sociedad y se hace cargo precisamente de enfermedades mentales, Ujú. ¿sí? Ujú. Y eso a mí me parece un orden perfecto, necesario, y que se va a discutir precisamente en la conferencia 16 Sí. de las conferencias de introducción al psicoanálisis, la 16, en donde Freud declara precisamente que el psicoanálisis no es una psiquiatría más, Ujú. pero tampoco es una psicología, pero tampoco tiene la posibilidad de dar cuenta de lo delirante. ¿Sí? Claro. Lo pone muy claro en la conferencia 16. El psicoanálisis no alcanza en esa época, ¿sí?, a definir de dónde y por qué el delirio estabiliza al psicótico en lugar de que sea el delirio tomado como la manifestación conductual de la enfermedad. ¿Sí? ¿No? En Freud el delirio estabiliza Ujú. la psicosis, le da un apoyo, una plataforma, le permite, digamos, una dinámica, delirar, Sí. ¿sí? Y lo que descubre Freud leyendo la historia del personaje, ¿cómo se llamó la obra de...? Es Las Memorias De un enfermo de nervios. del enfermo de nervios. Memorias de un enfermo de nervios. Ah, Memorias de un enfermo de nervios, sí, pero él era, tenía un puesto muy elevado en su actividad social, ¿no? Sí, en el momento donde él decide y crea este texto, sus memorias para una autodefensa, es Para cuando... una autodefensa de que lo habían encerrado en un psiquiátrico. Sí, Y dijo, van a ver, canallas miserables, no soy lo que ustedes dicen que yo soy. ujú. En el momento en el que fue designado como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, era presidente. ¿Qué es eso? Suena como un chorro de agua. No, movieron Como una los pieza de vidrios. metal, como una escalera o algo. Ah, caray. Bueno, hay sucesos en la calle, nuestros queridos radioescuchas que pues se cuelan aquí en nuestra audición, ajá, y no lo podemos evitar porque Sí. tenemos un micrófono sumamente sensible que capta todos los ruidos en una circunferencia auditiva bastante amplia. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos preparando nuestro recinto en donde podamos estar nuevamente en la radiodifusora que nosotros tenemos, que sí está acoginada, que sí está adaptada para que los ruidos no penetren, ¿no? Ujú. Nada más que ahí sí no podemos caber todos. No. ¿Sí? Entonces vamos a tener que rellenar las paredes de otro lugar. Ujú. Eso yo ya lo estuve pensando. Bueno, y
¿Qué pasó con el presidente Schreber? Exacto, Daniel, ¿no? Daniel Paul Schreber. Ajá. Daniel se llamaba. Ajá. Sí. Y Ay, a mí que... ya esas cosas se me olvidan. Ajá. Qué bueno que tengo aquí colegas muy despiertos todavía, que no se les olvidan las cosas. Qué bien, adelante. ¿Y qué? Y que él decide llevar a cabo esta creación, lo cual es digno de, pues, de toda la atención y del reconocimiento justamente también de Freud, de cómo este hombre, Ya delirante, ajá, ya gravemente enfermo, para el psiquiatra. sí, Ujú. Ajá. sí, y en ese estado justo, él escribe este texto, sus memorias, para con ello crear un argumento con el cual defenderse ante las autoridades, diciendo por qué con este texto, por qué él sí es capaz de asumir el puesto al que ha sido designado. No, bueno, estaba yo leyendo en una historia al respecto del psicoanálisis, ¿sí? Cómo verdaderamente existen analizantes que nunca fueron análisis, pero que son analizantes de su situación, de su estado, verdaderamente sobresalientes, en donde no habría un psicoanálisis, no habría un psicoanalista que los pudiera escuchar. Tendría que ser un psicoanalista pues del mismo nivel que estos genios, que estos sujetos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Afortunadamente son pocos los que nos tocan. Pero que iba a decir que creo que es también una experiencia del analista darse cuenta que ese caso no lo puede reconocer inmediatamente la capacidad, si la puedo nombrar así, de la persona que tiene enfrente. Por ejemplo, este caso no lo podría yo recibir, ¿no? Y lo puede, que lo puede dar a otro analista, ¿no? Pero creo que sí es una experiencia que sucede al instante, ¿no? De reconocer la genialidad que está por arriba de la capacidad de uno como analista, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasó? Nunca se imaginó Schreber que exacto. podría ser, ¿sí?, un analizante de Freud a partir de lo que él escribe. Y lo que le entrega Schreber, ¿sí?, a Freud es precisamente la condición del delirio. Sí. ¿Sí? Y lo trabaja Freud maravillosamente bien. Debiera de ser, en lugar del manual ese de Seiner, exacto. debieran de ser las memorias de un enfermo nervioso, aunque dice mi colega, un enfermo de nervios. Ay, pero no me gustan eso. Entonces, no, lo cambio, lo modifico y digo de un enfermo nervioso, ¿sí? O de un enfermo de nervios. Ay, no va conmigo. Pero de un enfermo nervioso, ¿sí? Y tenerlo como manual psiquiátrico, para que se den cuenta de la maravilla que es la creación en la psicosis paranoica del delirio, y que está al servicio precisamente de poder vivir en esa otra realidad que los paranoicos son capaces de creer. Y que mientras no tengamos esta información de dignidad y de respeto hacia los paranoicos, seguiremos, faltando a la dignidad de estos seres humanos. Ahora, no podrán convivir, en todo caso, con los que no son psicóticos. ¿Me explico? Eso ya es asunto de la sociedad y otros problemas. Pero lo que sí tenemos que demandar, por lo menos los psicoanalistas, es que estos sujetos son brillantísimos en crear esa otra realidad que les permite seguir viviendo. Y que viven en esa otra realidad. Ahora, pueden en un momento dado atacar al otro porque en su realidad psíquica el otro puede ser una amenaza, un perseguidor, depende de cómo lo capture la psicosis del paranoico, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, perdón, en esta línea de rápido, en el que venía diciendo Omar,
He estado rastreando cómo Freud habla Sí, de que él experimenta, si lo puedo nombrar así, a la hora de estar escribiendo sobre su psicología, como lo nombraba. exacto. Entonces, nada más quisiera leerles rápido. Este está en la interpretación de los sueños. En el apartado del proceso primario y el proceso secundario, la represión. Dice, cuando sé penetrar con mayor profundidad en la psicología de los procesos oníricos, emprendí una difícil tarea, para la cual mi arte expositivo no bastaba. No, claro que no. Pero es como ya él se reconoce, como osé penetrar con mayor profundidad. Es decir, como él sabe con lo que se está encontrando, pero aún así, bueno, le está costando, por supuesto. Un Bueno, gran porque esfuerzo todavía escribir, en ¿no? esa situación, Freud insiste. Bueno, es que Freud estuvo siempre muy preocupado por su descubrimiento. Exacto. Ujú. Sí. Sabía que su Sí. que su descubrimiento iba a molestar, a lastimar la ideología científica de su época. Sí. Lo sabía por anticipado. ¿Cómo lo sabía? Pues sabía lo que iba a movilizar su descubrimiento. Ujú. Y entonces, para la época de los hipócritas, ¿sí? Pues eso no podía existir. Sí. Y iba a crearse un cinturón de castidad alrededor de prohibir el psicoanálisis. Sí, Alan. Es que justo en esa vía fue claro, al menos para mí en la biografía de Freud, que desde momentos muy de su juventud, de su época en donde empezó a estudiar, que eso, que lo hacía diferente, también era muy notorio para los profesores o para las personas que él tenía cercanos, al grado que cuando terminó la carrera de medicina, uno de sus profesores le dijo, tú no puedes, por las cualidades que tienes, dedicarte a la teoría. Si quieres dedicarte a eso, puedes entrar por medio de la neurología. Pero para el otro era evidente que él sí era diferente y podría ser incluso hasta molesto, pero por sus propias cualidades no podían dejar que él se metiera nada más en un ámbito teórico que lo apartara del descubrimiento que nadie tenía calculado, que nadie podía saber, pero que era notorio que en él había esa genialidad. Así es, eso digamos, el premio que él recibe, a mí me cuesta trabajo nombrarlo, se llama El cum laude. Summa cum laude. Summa Cum Laude, ¿sí? Que lo saca, digamos, en lo que vendría a ser entre secundaria y preparatoria, el gimnasio. Y bueno, no es cualquier manifestación, ¿sí? Si sabemos explicar el premio, lo que él gana, ¿sí? Es que es superior, no única y exclusivamente en su salón con sus alumnos, compañeros. No, Sí. sino es en todo el gimnasio, ¿sí? La manifestación de la superioridad de la inteligencia de Freud. Y eso que pues ya ahí tenemos una señal de que él no iba a ser un alumno común y corriente. Definitivamente no. Y creo que eso se iba descubriendo permanentemente. Ahora, el encuentro con Charcot no es afable, no es, digamos, simpatizando. Freud ahí se hace un lugar con Charcot, pero Charcot era en ese momento en que Freud va a Francia, a París, a enterarse cómo se estaba trabajando la histeria en Francia, en uno de los hospitales más prestigiados hasta la fecha de Francia, ¿sí? Cómo se estaba trabajando la neurosis, y él pues era un judío bastante secundario, ¿sí? En cuanto que no había hecho ningún descubrimiento significativo en relación a la histeria, ¿sí? Pero él se sabe hacer un lugar con Charcot y le dice que él quiere traducir los trabajos
de Charcot al alemán, ¿sí? Y lo lleva a cabo. Y se llaman, pues, estudios sobre la histeria, ¿no? Sí. Pero se hace en un lugar. Y ahí en Francia descubre precisamente lo que se llamaba y de lo que se comentaban eran secretos de alcoba. Entonces él escucha eso, secretos de alcoba. Lo que tiene el desarrollo de la histeria es que hay secretos de alcoba. ¿Sí? No, genial, es un genio. ¿Sí? A la vida, a la va. Me crea una emoción muy particular por Freud, ¿no? Sí. Y ciertamente no podría yo tener el mismo sentimiento hacia Lacan. No. Definitivamente no, ¿sí? Pero indudablemente que Lacan permite en lo que él llamó el retorno a Freud, retornemos a los escritos freudianos, ¿sí? Lleva a cabo también una selección de trabajos de la metapsicología freudiana, que qué tal nos pusimos a jugar con la inteligencia artificial, ¿no? Y le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿por qué Lacan destruyó la metapsicología de Freud? Ay, pobrecita inteligencia artificial, no tenía información, entonces dijo que pues güera mina, ¿no? Sí, que nos esperáramos porque pues no había información al respecto. No, pues no. Se alteró por la palabra destruir. Eso fue Le hizo legal. cortocircuito. Pero eso lo podemos hacer los psicoanalistas inteligentes. Ajá. Y también destacados, porque hay que decirlo. Nosotros no somos psicoanalistas comunes y corrientes. Definitivamente no. Y tenemos un peso, justamente por eso, ¿no? Pero sí hacemos que la inteligencia artificial sude. Ajá. Bueno, pues porque sabemos que la desgracia de la inteligencia artificial es que aunque sea inteligencia y artificio, ¿sí? El problema es que la hayan llamado inteligencia. Si la hubieran nombrado de otra forma, ¿sí? Estaríamos mucho más ecuánimes a los beneficios de rapidez de la información. Pero la información no es pensamiento, es información. ¿Sí? Entonces, se toma en la actualidad por los jóvenes que pues, no quieren trabajar, que no quieren investigar, que están flojos, que están en la escuela pues por aburrimiento. Sí. ¿En serio? Sí, es así. La población estudiantil mundial está en las universidades por aburrimiento. Yo siempre los invito a que vengan a la UNAM, porque ahí en las quesadillas y en los sopes y en las aguas frescas, todas contaminadas y todo, ¿sí? Lleno de contaminación ahí de los que venden, ¿no? Ajá, ¿sí? Ahí se hace el ambiente universitario. Sí. Realmente las clases son con los colegas, con los compañeros, ahí, bueno, que si no tuvieran que discutir de acuerdo a la información que reciben, tampoco se armarían estos personajes, digamos, alrededor de las garnachas, ¿no? No, y luego van y se echan ahí en el pasto, verdaderamente, como lo que son, ¿no? Sí, fastidiados del saber y desvergonzadamente se ven como unos flojos. Bueno, hay otro nombre más adecuado, pero por decencia podemos decir como flojos tirados ahí en el pasto. Bueno, vivan los estudiantes de la UNAM. Sí hay que invitar a los otros que sí están muy mal, a que se vengan a divertir. Es que el ambiente universitario mexicano es otra cosa. Es otra cosa. Porque llegan ahí con Lupita o con Chonchita o como Conchita o lo que sea. ¿Qué tal, doña Conchita? Oiga, fíjese que ahora sí no traigo. Ah, no te apures, te regalo el taco, ¿no? Sí. Bueno,
Vayan a Francia a ver si eso se Ándeles, vayan a Francia. Ahí en la Sorbona. Ahí no hay ni Conchita, ni Lupita, ni Chiquita, ni nada. Y ya parece que alguien va a regalar un taco, nombre. Bueno, ¿qué más? Tenemos comentarios, doctora. Ah, perfecto, adelante. Alma Flowers nos dice, saludos queridos doctores. Son incitadores del ánimo y de la imaginación. Ahora que hablan de la discutible factibilidad de lo que nombramos realidad, me evocan imaginar que todo es interconexión, interrelación, andamiaje orgánico, vivo y cambiante. El sol tal vez no es el sol, pero cuando nombramos sol, este cobra vida como holograma. Así me imagino la psique, este mundo interior y exterior al mismo tiempo, que aparece y desaparece si el verbo lo encarna y significa. Es tan desafiante, es tan incitado, no sé si logro expresar a los mundos que me llevan. Claro que sí lo logra. Es más, hay algo que nos proporciona, ya dijimos, ¿no? Que nuestra colega Alma Flower, que se dedica a otras cosas muy interesantes, ¿sí? Por su participación, por su interés de escucharnos, indudablemente que nos lleva a pensar lo que ella nos aporta. Sí. Y que lo sepa. Es responsable. Sí. Si hay un hilo en la cabeza que se nos vaya, ella es culpable. Sí, hay que responsabilizarla, porque nos hace pensar en cosas no pensadas por nosotros. Sí. Y eso ella tiene que saber que en eso nos enriquece. Sí. Sí, y nos dice, me imagino que me fascina escribir porque puedes delirar con un cierto anclaje a tierra, por decirlo de alguna manera. Y nos dice, a mí me aterró El asesinato del alma, que es un libro que así se llamó, que creo que habla en relación a la infancia y a cómo los niños son maltratados en esa intención de ser educados. Y nos dice, finalmente les mando un abrazo con cariño. No, bueno, el padre de Schreber, ¿sí?, creó los aparatos que se usaron precisamente en lo que se llamó el kinder, ¿sí? Y eran aparatos de tortura para mantener a los niños en erección, es decir, rectos, sentados perfectamente bien sentados. Y ahorita no recuerdo algunas otras cosas terroríficas, ¿sí? Y bueno, no porque sí, el hijo genio, porque usted es un genio, Schreber es un genio, ¿sí?, desarrolla una psicosis paranoica, ¿no? Sí. Persecutoria. Sí. Y tenemos otro mensaje de Talia Ugalde. Dice, hola doctores, me parece que hay veces que necesitamos delirar para poder soportar lo crudo de la realidad. En lo personal, fue apenas ayer que en mi formación, cuando la doctora me llamó loca y de la mano con mi amada psicoanalista, pude por fin ver que mis delirios vienen de la imposibilidad que tenía yo de darle paso a mi realidad. Ahora creo que la apuesta va en lo que la doctora tanto hace hincapié, hacerme cargo de mi creación, que afortunadamente me abrió una posibilidad de hacerlo desde otro lugar. Ahora creo que mi lucha es con el yo, jajaja. Saludos a todos, doctores, queridos doctores. No recuerdo, ustedes recuérdenme, porque de aquello que me dice Talia, que la nombré loca, sí, y sobre todo la forma en que ella la utiliza ahorita, sí, no creo haberla tratado así. No. Creo que ahí hay un resentimiento en Talia, que es un resentimiento de ella, pero no recuerdo, a ver, ustedes estaban presentes, ¿ustedes recuerdan que yo la haya nombrado loca? No, Díganlo. No. Entonces es un resentimiento de ella, ¿sí? Y tengo que aclararlo porque si ella utiliza este conducto
para denigrar mi trabajo, no estoy de acuerdo, Talia. No estoy de acuerdo. Me parece que es una conducta que no debiera de haberse dado en usted. Yo no la nombré en ningún momento loca, y usted aprovecha esta posibilidad para denigrarme, y eso no lo voy a permitir. Sí, ¿qué pasó? Justo, doctora, en todo lo que han estado desarrollando el día de hoy es precisamente la dignidad que el psicoanálisis propone precisamente para este tipo de fenómenos psíquicos. Nunca es una enfermedad, nunca es un diagnóstico, nunca es algo que vaya a, digamos, en contra, ¿no? Precisamente de esa dignidad, o que sea ofensivo. Pero ella lo pone ofensivo y degradatorio. Y eso es una intención malsana en donde ella tiene una pretensión de denigrar. Y eso sí no lo voy a permitir. ¿Sí? Es más, desde este momento, los mensajes que vengan por parte de Talia no se pasan. Se acabó. Es decir, cierro el canal, porque si el canal es para esto, no lo voy a permitir. ¿Está claro? Sí, doctora. Bueno, consta que les pregunté a mis colegas, porque estaban presentes, pero el tono con el cual ella lo utiliza es intencionalmente degradatorio. ¿Y sabe qué? No. Todos los mensajes que lleguen por medio de Talia están cancelados. No se transmiten ni a Freudiana Radio, ni tampoco, digamos, al video. Sí, doctor. ¿Qué más? Y yo quería traerles que en lo que fui leyendo sobre Freud acerca de un artículo que él escribe, que es la contribución al movimiento psicoanalítico, a la historia del movimiento psicoanalítico. En las primeras líneas Freud a mí me parece que es donde plantea su postura en cuanto a que, primero que nada, que el psicoanálisis es creación suya, así tal cual lo dice, porque durante 10 años estuvo él trabajando como el único psicoanalista y que en eso también me parece que es muy importante recalcar, sí por el tiempo cronológico, pero también para que podamos ir dimensionando esa historia, ¿no?, del movimiento psicoanalítico. Y algo que también quería participar era en cuanto a que a mí me pareció como esa postura de decir que cuando él va dando cuenta de lo psíquico, no lo dice así, sino dice del nuevo fenómeno. Del nuevo fenómeno que produjo disgusto en los contemporáneos, ¿no? Claro, el nuevo fenómeno. Entonces, algo que usted nos ha hecho siempre como que, así como prestar mucha atención es desde los orígenes, cómo Freud se plantea llevar a cabo y brindar una psicología de ciencia natural. Claro. Y nunca pierde, digamos, el hilo de eso, ¿no? En cuanto a que entonces lo psíquico o los procesos psíquicos tienen que ver con ese fenómeno, o son ese fenómeno con el cual él se encuentra. Y que en cada uno, digamos, de nosotros, precisamente es no diagnosticar, es no usar la teoría, porque ahí va a ser enfrentarnos al fenómeno. Claro. La cuestión aquí, digamos, muy delicada del acto de Talia, precisamente es denigrante, porque nosotros jamás en nuestro quehacer designamos que una persona pudiera despectivamente nombrársele loca. No, definitivamente no. Entonces, ahí hay, digamos, algo que definitivamente pudo haberla lastimado, herido, no sé qué, malinterpretado. Pero no es ingenua su participación en el programa. No. Eso es lo que sí es, digamos, deplorable. Que ella utilice
esta vía, para denigrar y sobre todo denigrarme a mí. La bronca es conmigo, ¿sí? Y no, definitivamente quiero que el público sepa. Bueno, hay muchos analizantes nuestros que saben que no tenemos esa manera, digamos, de tratar a nadie, ¿no? Indudablemente que está toda la población que acude al centro y que definitivamente no estaría de acuerdo con eso. Pero indudablemente basta que nosotros permitamos semejante situación para que muchísima gente empiece, como son estas informaciones, ¿no? ¿Sí? A también participar en la denigración del quehacer que nosotros hacemos. No, por eso es una sola vez y nunca más. Sí. ¿Qué más? Yo, doctora, yo estuve trabajando el porvenir de una ilusión. No me diga, ¿en qué se quedó usted? Y me quedé ahorita con el evento, el acontecimiento. A mí me llama la atención cómo está presente lo que dice Freud en estos deseos pulsionales. ¿Cuáles son esos deseos pulsionales? Son el incesto, el canibalismo y el gusto de matar. Bueno, por eso no me digan que a la hora que Freud pone todo esto en la época victoriana, no me digan que van a aplaudir y que van a decir bienvenido al descubrimiento, ni tampoco en esta, ni tampoco en esta. Es que es actual, doctora, por eso me evocó, porque es actual. Y cómo, por eso la incomodidad de las personas que se acercan o desprecian al psicoanálisis es justamente por esos deseos, que no los, en su muy interior, ¿sí? Cuando uno ve un accidente, etcétera, por ejemplo, qué bueno que no fui yo, pero qué bueno que le pasó a ese. Porque ahí está, ¿por qué la autodestrucción en uno y la destrucción hacia el otro? Ahí está presente. ¿Y por qué ese deseo del incesto? Y lo estuvimos trabajando en cuanto al complejo de Edipo. Entonces es esto, por eso dije, es que está actual. Es muy actual esta situación que menciona Freud aquí en El porvenir de una ilusión. Y entonces yo dije, ¿cómo el porvenir de una ilusión y esta cosa tan terrible y tan cierta? Esos deseos, porque están, esos deseos, ahorita con lo que Omar decía, que a Freud siempre le llamó la atención lo humano, y eso es lo bueno, humano. pero lo humano no es ni feo, ni divino. Es... No es ni horrible, ni verdaderamente la belleza inaudita, no. Y es que lo humano tiene precisamente todos estos componentes de odio. Sí. Todos estos. en eso es impresionante cómo es imposible que nos planteemos que Freud ha pasado de época. Porque justamente lo que Freud hace es la creación de un aparato psíquico que nos permite seguir lógicamente todo el recorrido del afecto, justamente sin lo que usted está diciendo, sin lo bonito, sin lo feo, sin ay qué bueno, ay qué malo, si antes de la guerra, si después de la guerra. No, es crear un aparato que nos permita dar cuenta del recorrido afectivo de un punto a otro, vamos a nombrarlo así para que yo no me meta en camisa de 11 varas. Muy bien. Pero sí, en donde eso es, al día de hoy se sigue presentando idéntico el recorrido y eso sigue siendo lo espectacular. Bueno, lo que a mí me puede fascinar, doctora, de la complejidad, porque uno inclusive en un trabajo analítico, podríamos decir hasta en un deseo genuino de poder transformar todos estos afectos de odio, todos estos problemas, todas estas cuestiones que uno trae desde muy pequeñito, aún así cuando se nos aparece el señalamiento, cala. Eso no puede pasar de moda. La realidad es que el recorrido del aparato psíquico que crea Freud está intacto, no es caduco.
Sí, y también del dispositivo clínico en cuanto a que es el descubrimiento freudiano en uno, es decir, es el descubrimiento de eso humano, de eso, de ese saber humano, pero en una vivencia propia que además nos atraviesa y nos incomoda y nos molesta, y creo que lo que es el dispositivo clínico es una experiencia de amor que nos permite irlo superando, es decir, irlo soportando. Ajá, primero por la vía del analista que nos va soportando. Sí, claro. Ajá. Y después, bueno, uno como que poco a poco va dándole soporte a esa verdad también. Sí. ¿No? Entonces, Bueno, eso de darle soporte a la verdad, no estaré yo muy de acuerdo, mi querido colega, por una razón, porque el procedimiento más el cómo va el analizante, ¿sí?, develándose a él mismo, es definitivamente lo que Freud logró. Sí. Ese es el procedimiento freudiano, ¿sí? Por eso no cabe de ninguna manera, ¿sí?, el que un psicoanalista le diga loco a una persona que está en la formación. Es decir, no es necesario, es a lo que yo me refiero. Ni siquiera puede nacer como un sentimiento que pudiera tener el analista, ¿sí?, en contra de, porque uno no establece una relación de rivalidad con el analizante, ni tampoco una relación de lucha, ¿sí?, con el que está en la formación para formarse como psicoanalista. Tampoco. Es decir, no es necesaria la intervención por parte de los afectos agresivos de un psicoanalista, porque en su devenir psicoanalista, bueno, por Dios, puso en paz todos esos impulsos naturales con los cuales nació. Precisamente la formación del analista está al servicio de canalizar todas esas posibilidades de agresión, de degradación, de odio, de envidia, de competencia, toda la afectividad de un ser humano. La posibilidad para un analista es precisamente ser un vacío. Sí. Entonces, si es un vacío, no entra en juego ni en la formación de psicoanalistas, ni tampoco en su sesión analítica, no entra en juego su afectividad. ¿Sí? Ahora, esto que se puede decir y que se puede nombrar así de fácil, no entra su afectividad, no es cualquier cosa. No. Por eso Freud contemplaba que después de un tiempo sería conveniente para el analista volver a analizarse, volver a ponerse él en la situación del análisis. ¿Por qué? Bueno, pues porque el diablo no anda en bicicleta, ¿sí? Sí. Es decir, la constitución humana no quiere decir que en el analista desaparezca. No, nace con ella y se muere con ella. Simple y sencillamente lo que hace es una neocreación que le permite estar en una experiencia de vacío, precisamente para que su afectividad no sea la que rija, ¿sí?, en su quehacer. Entonces, bueno, pues el analista tiene que llegar a esos niveles. Ahora, hay una cuestión histórica también. Los agarrones, ¿sí?, a muerte entre una línea del psicoanálisis, otra línea del psicoanálisis, otra. Traía yo precisamente, para en esta ocasión, pero creo que ya estamos sobre el tiempo. Sí, ya. Sí. 1:05. 1:05, Sí. Traía yo precisamente parte de la historia
de la vida de Freud la problemática de la lucha entre las diferentes corrientes, ¿sí?, del psicoanálisis. Unas son kleinianas, otras son kohutianas, otras son adlerianas, otras son, bueno, en fin. Hay un sinnúmero de particiones o ¿Cómo? sí, ramajes o Ajá, particiones. Bueno. Ok, colega, ok. ¿Sí? En relación a que el descubrimiento de Freud pesa. Sí. Pesa, cae de peso. ¿Sí? Y entonces, pues hubo y seguirá habiendo muchas broncas entre los psicoanalistas, pero no quiere decir que esas broncas de los psicoanalistas se traduzcan en su quehacer, digamos, cualquiera que este sea, tanto de analista como de transmisor, como de maestro, que no es algo que el analista sea, pero ahí se coloca porque no hay ningún otro lugar para él. ¿Me explico? Y lo que se produce es precisamente entender a fondo, esto lo trabajó muy bien Lacan, de que él solamente participó y dio una enseñanza. Pero hay que entender qué quiere decir Lacan con ser maestro y haber hecho, digamos, de su quehacer, de su trabajo, una enseñanza. ¿Sí? Es muy trascendente esto, porque tiene que ver inclusive con lo que se postulaba en la escuela de Pitágoras, por ejemplo, desde allá viene, ¿no? Entonces no crean que cuando el analista ocupa un lugar de maestro, ¿sí?, es el maestro de la universidad. No, definitivamente no. Bueno, Sí. pues nos despedimos. Sí. Ajá. Y nos vemos mañana. Mañana. Sí, en el video. Que estén bien. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.